Muy buenas a todos, nuevamente bienvenidos aquí con ustedes Keter Ramírez para dar otro tema evangelístico. El día de hoy quiero hacer una reflexión evangelística sobre los tres tipos de muerte que existen. Existen tres tipos de muerte en el ser humano, ¿sí? Tres tipos de muerte que comenzaron desde el momento en el que el ser humano que estaba en el jardín del Edén pecó, porque todos sabemos y lo hemos predicado bastante que la paga del pecado es la muerte. Sin embargo, estas muertes que genera el pecado, o estas tres facetas de la muerte, porque la muerte es una sola, se dividen en tres. Y hoy vamos a explicar de manera paulatina cuál es la primera muerte, cuál es la segunda muerte y cuál es la tercera muerte, que da conclusión a todo este sistema que abarca a las personas, y cómo escapar también de esa muerte a través de la vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Como ustedes bien saben, la Biblia nos explica que habían dos árboles en el jardín. Bueno, habrían más árboles, ¿no? Pero dos árboles en particular llaman la atención. Uno es el árbol de la vida y el otro es el árbol de la ciencia del bien y del mal. No sabemos por qué, pero Dios prohibió al ser humano, le prohibió a Adán que tomara del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, ¿qué pasa ahí? Cuando Adán peca, desobedeciendo ese mandato de Dios, se comete el primer pecado en la humanidad. Ya había existido el pecado antes de la humanidad con los ángeles que se rebelaron con Lucifer. Sin embargo, dentro de la humanidad, el pecado de Adán fue el primer pecado. Y aquí tenemos que contextualizar y tenemos que conceptualizar lo que significa pecado. Pecado es todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios, todo aquello que va en contra de la voluntad expresa o no de Dios, ¿sí? ¿Por qué yo digo expresa o no de Dios? Dios le expresó a Adán que no comiera de ese árbol, o sea que comer de ese árbol era ir en contra de su voluntad, por lo que era pecado. Sin embargo, probablemente las cosas que hoy son pecado también eran pecado en aquel entonces, sin embargo Dios no lo había expresado. Por ejemplo, matar, robar, violar, etcétera. Esas cosas son cosas que sabemos que el corazón de Dios aborrece, sabemos que la Biblia expresa claramente al día de hoy que Dios aborrece todo ese tipo de maldades. Sin embargo, en ese tiempo no se había escrito la Biblia y no estaba expresa, por lo menos no al ser humano, porque probablemente los ángeles sí tenían una especie de ley expresa de Dios, pero los seres humanos no conocían la voluntad completa de Dios, que se fue revelando paulatinamente, de forma progresiva, a través de la Biblia, a través de los mandatos divinos. Entonces, sabíamos que habían cosas que eran pecado, que no estaban expresas por Dios, y otras cosas que sí. Y la primera cosa que Dios expresó fue: no comas de ese árbol. Fue un mandamiento muy fácil, muy sencillo. No sabemos si hubiese hecho falta que Dios expresara a los demás si Adán no hubiese desobedecido, hubiese estado en ese estado de pureza eternamente, con la vida eterna que ya Dios le había dado gratuitamente junto a todos los beneficios del paraíso. Quizás no hubiera hecho falta porque la mente inocente de Adán no hubiera inclinado su naturaleza a cometer esos pecados. Probablemente es así. Entonces, sin embargo, esas cosas malas que existen al día de hoy sabemos que seguían siendo pecados. Entonces la voluntad de Dios es sagrada y todo lo que va en contra de ella es pecado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace Adán? Adán viene, desobedece a Dios. Claro, sabemos que la serpiente manipuló a Eva. Eva fue la que tomó del árbol, le dio a Adán y tal. Y bueno, y Adán, no sabemos si es por amor a su mujer, se sacrificó y también comió. No sabemos qué pasó, pero a Adán se le dio una orden expresa de que no lo haga. No se le dio a Eva, se le dio a Adán esa orden, y Adán desobedeció, sea por la razón que sea, lo cual hizo caer al ser humano en muerte. Porque ¿qué es lo que dice Génesis 2:16 al 17? Y mandó Jehová al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Tenemos que hacer una división en este versículo. Primero dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, y hay un punto y coma, ¿sí? O sea, le está dando una orden, una prohibición: no comerás. Pero después del punto y coma dice: porque el día que de él comieres ciertamente morirás. O sea, está diciéndole prácticamente, y lo separa el versículo: si me desobedeces, tú vas a morir. Y eso concuerda con lo que dice que la paga del pecado es muerte. La desobediencia a Dios es un pecado. Entonces, si él come, si él desobedece, él va a morir. ¿Y qué fue lo que pasó más tarde cuando Adán pecó? Cuando Adán desobedeció. Bueno, Adán no murió de manera física en ese momento, pero murió de manera espiritual, ¿sí? Por eso fue expulsado del jardín del Edén. Esa es la primera muerte que vamos a estudiar el día de hoy, la muerte espiritual. A ver, pregúntele a una persona
Hay casos específicos en los que pueden haber visiones, pueden haber sueños, pueden haber experiencias sobrenaturales, pero son casos muy particulares, son casos aislados. Pero pregúntale a una persona en la calle, sea o no cristiana, crea o no en Dios, pregúntele, ¿usted ha visto a Dios alguna vez? Todos te van a decir que no. ¿Usted ha escuchado la voz alguna vez? La mayoría te va a decir que no. ¿Por qué es esto? ¿Por qué hay tanta gente que no cree en Dios y tienen tantos argumentos como el argumento moral, como el argumento de la falta de pruebas de la existencia de Dios según ellos, como el argumento científico que lo quieren poner por encima de Dios, argumentos científicos que según ellos no hace falta la existencia de un Dios para la existencia de este universo y de este mundo? Te pueden poner mil cosas, pero sabemos que una de las razones más poderosas para que una persona no crea en Dios es que no ve a Dios. No pueden ver a Dios. Ahora, ¿usted cree que haya sido posible que Adán sea ateo? Adán era imposible que fuese ateo. Adán es la persona que más imposible de todos los seres humanos pudo haber sido ateo, porque Adán veía a Dios, Adán interactuaba con Dios, Adán podía tocar a Dios antes del pecado. Adán tenía una relación de tú a tú con Dios, inclusive me atrevería a decir que mucho mayor que la relación de Moisés con Dios. Adán tenía esa relación con el Creador antes del pecado, lo podía ver, el Creador visitaba y se paseaba por el jardín y Adán lo veía. Y Adán interactuaba con su padre, porque la Biblia dice que Adán es hijo de Dios. En las genealogías de los evangelios dice Adán, hijo de Dios. Adán y Dios tenían eso, o sea que es imposible que Adán fuese ateo. ¿Por qué Adán fue expulsado del jardín? Porque murió espiritualmente, o sea, perdió ese contacto con Dios. Y es lo que tienen los seres humanos el día de hoy. ¿Por qué no creen en Dios? Porque no ven a Dios, no tienen contacto. Hay mucha gente que sí cree en Él, pero igual tampoco lo ve, tampoco tiene una relación. ¿Debido a qué es esto? Aunque la puerta está abierta a través del evangelio, a través de los pactos, a través de Jesús, pero ¿por qué la gente no tiene un contacto directo desde su nacimiento con Dios? Que lo puede ver. Sí, sabemos que el reino de los cielos está formado de niños, pero un niño tampoco tiene, a menos que Dios en su misericordia se revele a ese niño o a ese adulto, la persona que Dios se quiera revelar, como pasó con el caso del apóstol Pablo. Pero no es como Adán, que tenía esa puerta abierta cuando él le daba la gana, que si él decía Dios, ahí lo veía, estaba Dios. Adán tenía esa posibilidad porque Adán estaba vivo espiritualmente antes del pecado. Entonces, la primera muerte, la espiritual, ¿qué es lo que refleja? Que estamos apartados del mundo espiritual. De hecho, yo creo que ni siquiera quiere decir esto que es que no sigues teniendo un espíritu. El espíritu lo tienes, sí, el hombre interno lo tienes todavía, pero está limitado, no puede ver a Dios, no puedes hablar con Dios. ¿Y por qué digo que el espíritu existe todavía? Porque recordemos que en el mundo espiritual están las cosas de arriba, las cosas de lo alto, las que te conectan a través de Jesús, que es la puerta, con el reino de los cielos, con Dios. Pero también en el mundo espiritual está el mundo de las tinieblas, de los demonios, el mundo malo. Y muchas personas que están en el mundo, que no conocen a Cristo, que no son salvas, que no son cristianas, ni están en el llamado, están utilizando su espíritu en el mundo espiritual, pero para lo malo. Podemos ver personas que están metidas en brujería, que están metidas en satanismo, que están metidas en ese tipo de cosas, con supuestamente el más allá, están trabajando con lo espiritual, pero están muertas espiritualmente. ¿Qué quiere decir muerta espiritualmente? Que no tienes espíritu. Claro que tienes espíritu, si no, no podrían esas personas interactuar con el mundo espiritual negativo, con el mundo espiritual de las tinieblas, con el mundo espiritual en el cual se mueve Satanás. Ellos pueden, porque tienen todavía un espíritu, pero es un espíritu muerto porque no está conectado con Dios, con Jesús, con el Espíritu Santo, que es la vida, ¿sí? Entonces no es que la gente está carente de espíritu, sino que no es un espíritu vivificado, es un espíritu que está subyugado a solamente limitarse a lo espiritual en las cosas de las tinieblas y no en las cosas de lo alto. Bien, a menos que Dios en su misericordia llame a esa persona, como cuando el apóstol Pablo tuvo ese encuentro con Jesús. El apóstol Pablo estaba muerto espiritualmente, pero Jesús se le apareció, tuvo un encuentro con Dios, y eso quiere decir que Dios es capaz, incluso estando la persona muerta espiritualmente, de interactuar con esa persona y llamarla y traerla a Él. Pero esa persona por sus propios medios no va a buscar a Dios, no puede buscar a Dios, no puede, ¿sí? Entonces, a menos que Dios lo esté llamando, no va a tener contacto con Dios. ¿Qué es lo que sucede hoy día? Que Dios llama a personas, eso sí pasa, y entonces la persona quizá no es salva, pero mira, Dios me reveló esto. Y es lo que pasa con los llamados hoy, los cristianos que están en el llamado, pero no han sido salvos. ¿Por qué Dios les revela cosas? ¿Por qué Dios se les aparece en sueños, en visiones? ¿Por qué Dios les revela cosas en la Biblia? Porque Dios sí puede comunicarse con esos espíritus muertos y hablarles, pero ellos, si no fuese porque Dios tiene esa misericordia, esa puerta abierta, no podrían. Y un incrédulo totalmente, un frío, una persona que no es cristiana, mucho menos va a poder. Puede ser que esa persona le rece a Dios en un problema y Dios le conceda, como es el caso
mío, antes de yo ser cristiano, yo le pedí cosas a Dios y Dios me respondió, pero era misericordia de Dios, y después me di cuenta que Dios me estaba llamando a través de la palabra, a través de situaciones, y bueno, poco a poco fui en el llamado, y hoy estoy aquí, un hombre que no solamente es cristiano, sino que es un verdadero cristiano salvo, genuinamente, sí, porque cumplo con las 2 demandas de Marcos 1:15, estar cambiando la disposición mental y confiando en el buen mensaje. O sea, yo me he reconocido como un pecador que en ese momento estaba condenado, que me iba a ir al infierno, me reconocí, metanoia, cambio de mente, y luego creí el verdadero evangelio, que es el hecho de que Cristo vino a la tierra en carne, murió por mis pecados y los pecados de toda la humanidad, una vez y para siempre. Sí, murió por mis pecados pasados, mis pecados que cometo todos los días peco. Quisiera no hacerlo, odio el pecado, pero mi carne me hace pecar. Y también pagó por los pecados que todavía no he cometido, pero Él sabe que voy a cometer, ya pagó por eso. Yo no puedo cometer ningún pecado que me condene, yo soy salvo, cumplí las 2 demandas. Por eso fue un proceso paulatino, poco a poco. Y en ese momento en el que yo todavía no era salvo, sí le pedí cosas a Dios, Dios me dio esas cosas, pero por pura, única y verdadera misericordia, ¿sí? Ya yo sabía que yo iba a creer en él en el futuro, que yo iba a ser salvo, y bueno, me fue llamando poco a poco, pero hay personas que no pueden hacer eso, y no les interesa, no es solamente que no pueden, es que no les interesa. ¿Por qué? Porque están muertos espiritualmente. La primera muerte es la espiritual. Podemos ver el pueblo de Israel, que era un pueblo que estaba vivificado espiritualmente al ser elegido por Dios, tenía la ley, tenía los profetas. Cuando esas personas que alcanzaban la justicia de Dios de aquel tiempo morían, iban al seno de Abraham, como lo hemos explicado en la historia de El Rico y Lázaro, historia genuina y verdadera que contó Jesucristo. Y sabemos que ese era un pueblo vivificado por Dios, aunque era otro pacto, no estaba abierta la entrada al reino de los cielos, sino que iban los justos al seno de Abraham. Pero sabemos que después que rechazaron al Mesías, ya el pueblo de Israel murió espiritualmente, y hasta ahora la mayor parte de Israel, de los judíos, siguen muertos espiritualmente porque no han aceptado al Mesías. Pero claro, sigue siendo el pueblo de Dios, Dios sigue teniendo una gracia especial sobre ese pueblo, protegiéndolo. Sin embargo, están la mayoría de ellos muertos espiritualmente. Algunos sí han creído en Cristo, pero va a llegar un momento en que ese pueblo va a ser restaurado cuando acepte a Jesús como su Mesías. Pero ¿por qué decimos que están muertos espiritualmente? Porque están separados de la verdad, están separados del evangelio y no tienen contacto real con Dios. Aunque Dios sí tiene contacto protegiéndolos a ellos, ellos no pueden llegar a Dios a menos que sea a través de Cristo. No solamente ellos, nadie, ni ningún gentil, nadie puede llegar a Dios si no es a través de Jesucristo, obviamente, sí. Entonces, hemos analizado que la primera muerte es la espiritual. Ahora, ¿cuál es la segunda muerte? La segunda muerte no es la almática. La segunda muerte es la muerte física, la cual todos conocemos. El ser humano no fue creado para morir físicamente, sin embargo, todos vamos para esa. Bueno, va a haber un grupo de personas afortunadas que van a ser en cierto tiempo, el cual yo creo que es este tiempo, esta generación que está muy cerca, que van a ser arrebatados. Cuando ocurre el arrebatamiento, el evento que estamos esperando que Cristo haga por su iglesia, personas verdaderamente salvas que van a ser arrebatadas no van a conocer la muerte, sino que van al cielo directamente para ser librados de la ira de Dios sobre este mundo, que es la gran tribulación. Pero fuera de ese grupo, todos, sea salvo o no sea salvo, si no estás en el grupo del arrebatamiento, todos vamos a morir si no estamos en ese grupo. ¿Por qué? Porque estamos muriendo todos los días, estamos envejeciendo, porque puede venir un accidente y nos podemos morir, nos puede dar un infarto y nos podemos morir, una enfermedad, podemos morir de viejo, pero ese es el camino al que transita todo ser humano, el camino de la muerte física. Adán pecó ese día, pero no murió físicamente ese día, sin embargo espiritualmente sí murió. Tuvieron que pasar 900 y tantos años y Adán murió físicamente. Esa muerte es natural, esa muerte la vemos, esa muerte la conocemos, y también forma parte del pecado, porque Adán no hubiese muerto físicamente ni ninguno de nosotros si no hubiese habido pecado. Sin embargo, gracias al pecado, la segunda muerte, la muerte física, de esa no hay que dar mucha explicación, sabemos que está en el mundo. La tercera muerte, porque estoy hablando de forma paulatina, en orden, es la muerte del alma, ¿sí? Vamos a leer algunos versículos como Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Aquí habla de vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor, o Señor nuestro. Vamos a Ezequiel 18:4. Aquí todas las almas, este es el versículo más importante, porque habla del alma. Aquí todas las almas son mías, dice el Señor. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. ¿A qué se refiere el Señor con el alma que pecare, esa morirá? Aquí ya no está hablando del espíritu, que es contactarse con Dios, no está hablando del cuerpo, que es esto que vemos, está hablando del alma. El alma que pecare morirá. ¿Se refiere eso a dejar de existir? No, no se refiere a dejar de existir. Y se los voy a demostrar, Mateo 10:28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Miren, el alma es eterna.
Sin embargo, precisamente porque es eterna, esa destrucción del alma va a ser eterna también. La muerte del alma es la eternidad, primeramente en el infierno, que es un lugar de juicio provisional, y luego en el lago de fuego, que es después del juicio del gran trono blanco, que está escrito en Apocalipsis, que es una especie de infierno mucho peor, el lago de fuego, al que va a ir todo aquel que no está escrito en el libro de la vida, que no sea salvo. Ahí van a ir también los demonios y Satanás cuando llegue su hora. Entonces, ¿sabes lo que es estar toda la eternidad quemándote en una llama que te va a hacer sufrir eternamente? Eso es la muerte del alma, la estadía eterna en el infierno o en el lago de fuego. Entonces, ese es el lugar al que van las personas que están apartadas de Dios para siempre, las personas que no tienen ya el reposo de Dios. Mientras estamos en este mundo, estamos en el reposo provisorio, en el amparo provisorio de Dios, mientras tomamos la decisión de si aceptamos el sacrificio o no de Jesús. Pero una persona que su alma muere, y la muerte del alma es inmediatamente después de la muerte del cuerpo, que llega al infierno, ya perdió su oportunidad y va a estar toda la eternidad sufriendo en ese lugar. Esa es la tercera muerte, la muerte del alma, y esa es la que yo te invito a ti a evitar hoy, cumpliendo con esas dos demandas. Estar cambiando la disposición mental y confiando en el buen mensaje. Si tú cumples con eso, entonces se va a cumplir lo que leímos hace un momento, que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Vida eterna de qué? Vida eterna de tu alma. Tu cuerpo también va a ser resucitado y va a ser eterno, y tu espíritu también va a estar eternamente en contacto con Dios, ¿sí? ¿Qué es lo que resucita en nosotros primero? El espíritu. El espíritu es lo primero que resucita en nosotros cuando aceptamos a Cristo en esta tierra. Tenemos contacto nuevamente con Dios, podemos buscar a Dios, podemos tener un problema y orar a Dios y sabemos que Dios nos escucha, que Dios está ahí, sea que nos conceda o no lo que le pidamos, pero Dios está ahí, Dios está en nosotros, nos ha sellado, el Espíritu Santo está en nosotros, entonces nuestro espíritu a través del Espíritu Santo es vivificado, ¿sí? Nuestra alma ya es salva, ya no puede morir. Si morimos físicamente vamos al cielo. Y nuestro cuerpo en algún momento, en el momento en que Dios lo decida, va a resucitar también si es que morimos. Y si no morimos y somos arrebatados, vamos a ser transformados y nuestros cuerpos van a ser cuerpos incorruptibles, eternos, vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿sí? Entonces esas son las tres muertes, pero el cumplir estas dos demandas que yo lo he dicho, vivifica tanto espíritu como alma, como cuerpo, como todo, eternamente en Cristo Jesús. Quiero leerles un versículo que Dios puso en mi corazón. La verdad estoy improvisando aquí con este mensaje, así que vamos a ver qué nos dice Dios con esto. 1 Timoteo 3:16, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Me llama la atención este versículo, e inmediatamente grande es el misterio de la piedad. ¿Por qué? ¿Por qué es grande el misterio de la piedad? Recuerden que muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Y entre los llamados, ¿qué es lo que Dios estará viendo ahí? No lo sé, quizás está viendo el interés de las personas en Él. ¿Por qué tantas personas mueren y se les predicó poco el Evangelio o no se les predicó en absoluto el Evangelio? Pero pregúntate, ¿qué interés tenía esa persona en Dios? ¿Le interesaba a esa persona saber quién era Dios? ¿Le interesaba a esa persona saber cómo empezó este universo, cómo empezó la vida? Si hay algo más allá. Yo creería que una persona que tiene ese interés genuino, Dios se le va revelando paulatinamente. Yo creería eso, pero hay mucha gente que no le interesa a Dios. Hay otras personas que sí tienen ese interés, empiezan a estudiar lo espiritual, llegan a una especie de cristianismo, sea que esté errado o no, y van creciendo y creciendo. Y mientras más interés tienen en la verdad, Dios les va revelando más, hasta que llegan a estas dos demandas que son estar cambiando la disposición mental y confiando en el buen mensaje. Por eso dice aquí, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Tiene que ser grande, porque si no todos lo sabrían. Pero ¿no será que el interés tuyo en las cosas divinas es lo que te acerca más al descubrir ese misterio de la piedad? Yo he descubierto el misterio de la piedad, pero no lo he descubierto por mí, sino que Él me lo ha revelado. Pero yo siempre he tenido un gran interés en las cosas de Dios desde que era un niño. Y Dios poco a poco me fue revelando y revelando y revelando cosas. Hay gente que no le interesa lo espiritual, hay gente que no le interesa si hay algo más allá, si hay un Dios por qué permite el mal, si hay un Dios por qué no acaba con la maldad, con los demonios, etcétera. Hay algo más, hay un mundo espiritual, hay demonios, hay ángeles, hay esto. Hay gente que eso le da igual, viven una vida terrenal. Entonces, ¿cómo van a conocer el misterio de la piedad? Y si se les predica, no les va a importar y no lo van a creer. Sin embargo, si tú te interesas en Dios y en las cosas divinas, en esos misterios, Dios te va a ir dando sabiduría hasta que llegues a la salvación. Aunque hay muchas personas que tienen ese interés genuino, Dios les ha revelado su palabra, pero no quieren creer este mensaje cuando se les da, porque dicen, no, es que ese es un evangelio fácil. Los salvos siempre salvos, eso es mentira, tú tienes que esforzarte, tú tienes que hacer esto, lo otro. Ahí está el orgullo,
Ahí están los paradigmas y el orgullo que sostienen esos paradigmas. Creer lo que a mí se me enseñó cuando comencé a ser cristiano y no lo que dice la palabra y no lo que tiene lógica, lo que tiene sentido según la palabra. Estar siguiendo doctrinas de hombres y no la doctrina de la Biblia. Entonces es grande el misterio de la piedad, y el misterio de la piedad está y consta en esas dos demandas: cambiar la disposición mental y confiar en el buen mensaje. Sea que lo creas o no, eso es lo que la Biblia dice, y eso vale más que la palabra de cualquier supuesto pastor, de cualquier supuesto apóstol, de cualquier supuesto evangelista. Muchas bendiciones y gracias.